Adentrémonos en un enigma. Un enigma que ha fascinado y perturbado a partes iguales durante más de un siglo. Hoy nos sumergimos en la historia de Hinterkaifeck, una granja bávara aislada donde en 1922 una familia y su criada encontraron un final brutal. El propio nombre Hinterkaifeck, que significa detrás de Kaifeck, evoca un lugar apartado, casi un escondite en el bosque lejos de la mirada de la sociedad. Un escondite que se convirtió en escenario de un horror inimaginable. Aquí vivían Andreas y Cecilia Gruber, un matrimonio de ancianos, su hija viuda, Victoria y Gabriel, sus dos pequeños. Cecilia de 7 años y Joseph de 2 y la criada recién llegada María Baumgartner. ¿Qué clase de oscuridad se derramó sobre ellos? Es escalofriante pensar en los eventos que precedieron a los asesinatos. Días antes, Andreas Gruber mencionó huellas extrañas en la nieve que conducían a la casa, pero sin rastro de salida. Como si alguien o algo se hubiera desvanecido en el aire. A esto se sumaron pasos en el ático, un periódico desconocido en la puerta y la desaparición de un juego de llaves. Una atmósfera tensa premonitoria. No olvidemos que la criada anterior huyó despavorida meses antes alegando que la casa estaba embrujada. Voces, ruidos inexplicables. Imagínate la inquietud constante. Un ambiente opresivo que culminó la noche del 31 de marzo de 1922. Esa noche la familia Gruber y su nueva criada fueron brutalmente asesinados. Golpeados con un objeto contundente que la policía luego identificaría como un pico o una suela. Día después, vecinos preocupados por la falta de actividad en la granja descubrieron la escena del crimen. Un escenario dantesco. Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron hallados en un lamento, apilados, cubiertos con heno y una vieja puerta, como si el asesino hubiera tratado de ocultarlos. Dentro de la casa, la pequeña Joseph y María yacían muertas en sus camas. Un detalle especialmente perturbador es que Cecilia, de 7 años, fue encontrada con mechones de su propio cabello aferrados en su mano. Un detalle que nos hiela la sangre. Habla del terror que debió experimentar en sus últimos momentos. ¿Qué clase de mente perpetraría semejante acto? La investigación inicial a cargo del inspector Kjell Crane Gruber se vio dificultada por la cantidad de curiosos que contaminaron la escena. Sin embargo, las autopsias revelaron que la causa de muerte fueron los brutales golpes en la cabeza y que Victoria también presentaba signos de estrangulamiento. Lo que desconcertó a la policía fue la evidencia de que el asesino o los asesinos permanecieron en la granja durante días después del crimen. Había humo en la chimenea, comida consumida recientemente, una cama usada y los animales estaban bien cuidados. No fue un simple ataque relámpago. Y sin embargo no faltaba dinero ni joyas, lo que descarta el robo como móvil principal. ¿Qué nos queda entonces? Venganza. Un crimen pasional. Las preguntas se multiplican y las respuestas parecen tan esquivas como las sombras que se ciernen sobre Hinterkaifeck. La investigación se adentró en la vida de las víctimas buscando respuestas en sus relaciones y en el pasado de la familia. Y aquí es donde el caso adquiere un tinte aún más turbio. Porque Andreas Gruber, el patriarca, no era precisamente un hombre de moral intachable. De hecho, los rumores sobre él y su hija Victoria eran bastante escabrosos. Se rumoreaba que mantenían una relación incestuosa. Un secreto a voces en la comunidad. Andreas incluso cumplió condena por ello. Y para añadir más leña al fuego, la paternidad del pequeño Joseph, el hijo de Victoria, era incierta. Se especulaba que Andreas podría ser el padre. Un escándalo que sin duda marcó a la familia. Ante este turbio pasado, la policía se fijó en un hombre en particular, Lorenz Schlittenbauer. El antiguo amante de Victoria, y según los rumores, el padre Joseph, podría ser él el autor de la masacre. Había detalles inquietantes. Durante la búsqueda inicial, el perro de la granja que estaba atado en el granero mostró una agresividad inusual hacia Schlittenbauer. Como si lo reconociera, como si lo asociara con la tragedia. Además, los testigos describieron a Schlittenbauer extrañamente tranquilo al ver los cuerpos, e incluso parecía conocer la granja mejor de lo que cabría esperar. A pesar de las sospechas y los interrogatorios, no se encontraron pruebas concluyentes contra él. La sombra de la duda se extendía también sobre el propio marido de Victoria, Carl Gabriel. Dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Y si no hubiera muerto? ¿Y si hubiera regresado para vengarse al encontrar a su esposa con otro hombre? Es una posibilidad que no podemos descartar. La idea de un marido que regresa del más allá para tomar justicia por propia mano ciertamente encaja con la atmósfera de misterio que rodea el caso. Algunos excompañeros de Gabriel aseguraron haberlo visto morir en el frente. Sin embargo, años después surgieron testimonios de personas que afirmaban haber conocido a un soldado ruso tras la Segunda Guerra Mundial que se identificaba como el asesino de Hinterkaifeck. Afirmaciones difíciles de verificar después de tanto tiempo. La niebla del pasado oscurece la verdad. Y mientras la policía buscaba respuestas, otros nombres se sumaban a la lista de sospechosos como Joseph Berthal, un hombre con problemas mentales conocido como el panadero loco. El panadero loco. Suena a personaje sacado de una novela gótica.
Había escapado de un hospital psiquiátrico y se sospechaba su implicación en otro asesinato. Su perfil encajaba con la brutalidad del crimen de Hinterkaifeck, pero las pruebas eran insuficientes. Es decir, que la policía seguía ciegas buscando un fantasma en la niebla. Exacto. Y para aumentar la complejidad del caso surgió la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con la agitación política que vivía Alemania en aquel entonces. La época de entreguerras, un caldo de cultivo para extremismos y violencia. Grupos de izquierda y derecha se enfrentaban violentamente. Podría ser que Hinterkaifeck sirviera como escondite para algún grupo radical y que el ataque fuera una venganza política. De ser así, añadiría una capa de conspiración al misterio. Un crimen con motivaciones que van más allá de lo personal, que se enredan con las convulsiones de una nación. Sin embargo, al igual que con las otras teorías, no existen pruebas sólidas que respalden esta hipótesis. Y ahí radica la fascinación de Hinterkaifeck. Un puzzle aparentemente irresoluble, un enigma que nos atrapa en su red de misterio. Más de 100 sospechosos fueron interrogados, pero ninguno fue acusado formalmente de las limitaciones de la época. La falta de técnicas forenses modernas, la pérdida de pruebas a lo largo de los años, todo ello contribuyó a que el caso se convirtiera en un callejón sin salida. Es como si el tiempo mismo se hubiera confabulado para proteger al asesino, borrando sus huellas y ocultando su identidad. Y sin embargo, el misterio de Hinterkaifeck no se desvaneció. En 2007, estudiantes de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck, armados con técnicas modernas de investigación criminal, se propusieron reexaminar el caso. Un intento loable, aunque con el paso de tantas décadas, la posibilidad de resolver el crimen por completo era prácticamente nula. Sin embargo, la investigación arrojó un rayo de luz sobre el enigma, identificando a un principal sospechoso. Un hombre por fin. Después de tantos años de incertidumbre, se acercaba a la verdad. Lamentablemente, su nombre se mantiene secreto por respeto a sus familiares aún vivos. Un dilema ético comprensible, pero que deja un sabor agridulce. Estaremos condenados a vivir con la incertidumbre sin conocer jamás la identidad del culpable. La granja de Hinterkaifeck fue demolida un año después de los asesinatos y en su lugar se erigió un santuario. Pero el eco de la tragedia sigue resonando en el silencio del bosque. ¿Qué crees que ocurrió realmente en Hinterkaifeck? Quizás la respuesta se oculte en algún detalle aparentemente insignificante, pasado por alto por los investigadores de la época. O tal vez haya conexiones entre las víctimas y los sospechosos que nunca se exploraron en profundidad. Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero el caso de Hinterkaifeck nos recuerda que la oscuridad puede anidar en los lugares más inesperados y que algunos secretos permanecen ocultos para siempre, como el susurro en el viento. Y al final, quizás la búsqueda de la verdad sea tan importante como la verdad misma. La necesidad de comprender, de encontrar sentido al caos, es parte de lo que nos hace humanos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las profundidades del misterio. Esperamos que este viaje a través del tiempo y la oscuridad les haya dejado con más preguntas que respuestas. Porque en el fondo no es eso lo que hace que un enigma sea tan fascinante.